Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer un tutorial, te vengo a mostrar más o menos un producto que pues probablemente te interese o tal vez no. Directamente lo que tenemos aquí en pantalla es pues un rollo de vinil o un vinil de privacidad para ventanas, ¿no? Directamente este es como un plástico el cual le va a dar un efecto pues diferente a las ventanas de nuestra casa, de nuestra oficina, de nuestro trabajo, etcétera, ¿no? Las ventanas que tú lo quieras poner ya dependerá pues directamente de ti, ¿no? Este vinil de privacidad lo que se encarga es de transformar estas ventanas pues transparentes o este efecto transparente o pues normal de un vidrio, pues hacerlo como un efecto pues como con más privacidad, ¿no? Esto ya dependerá de qué vinil compraste, ya que en este caso mira, yo compré uno que es como con efecto de esmerilado, al menos a lo que encontré. Es esmerilado como con efectos de vidrio normal. Ahorita te voy a mostrar más o menos cómo se ve todo esto. Pero bueno, un consejo ante todo esto por si quieres comprar un vinil como este, si eres de México te voy a recomendar tres lugares en donde lo puedes encontrar, ¿no? Directamente este yo lo encontré en la tienda o en Mercado Libre, lo puedes encontrar con el nombre de vinil de privacidad, vinil para ventanas, y hay diferentes opciones dependiendo pues de la que tú quieras, ¿no? Hay uno con efecto de esmerilado, hay uno con efecto de colores, hay uno con efecto como de vitral, uno con efecto como de cuadritos. Hay muchos opciones para optar. Ya dependerá tú cuál es la que quieras elegir y cuánto es lo que quieras gastar, ¿no? Ya que al menos a lo que tengo entendido, también dependiendo del efecto que tenga este vinil, es como sube o baja el precio, ¿no? Está este lugar para comprarlo en Mercado Libre, te digo. También si eres de México hay algunas tiendas que al menos a lo que encontré en internet lo puedes encontrar en algunas tiendas que aquí en México se llaman como Modatelas o Parisina. En este tipo de tiendas venden telas, como su nombre lo indica, o artículos como para costura, para manualidades, etcétera. Hay que lo puedes encontrar. Yo fui aquí en México a una tienda de Parisina, pero no encontré ninguno de estos. En Modatelas, que es otra tienda parecida a esta, pero como su competencia, sí lo encontré, pero estaba pues un poquito elevado lo que es el costo. Ahí te va el porqué. Porque la tercera opción que te vengo a recomendar para comprar esto es en una tienda que se llama Bodega Aurrera. Mira, este es el efecto que tiene. Es como un efecto esmerilado. Bueno, al menos así se ve de este lado. Así se ve de este lado de acá. También hay alguno con efecto como de espejo, que de un lado se ve como espejo, mientras que del otro se ve con total normalidad. O sea, como lo pongas en tu ventana o en tu puerta de vidrio, tú puedes ver hacia afuera, pero la gente de afuera no puede ver hacia adentro, o viceversa, ¿no? La gente de afuera te puede ver, pero tú no lo puedes ver. Ya dependerá cómo tú lo pongas. Y te digo, el tercer lugar que te recomendaría más donde comprarlo es en Bodega Aurrera, ya que en Bodega Aurrera fui a ver si venden este tipo de vinil de privacidad o vinil para ventanas, y creo que es la mejor opción que tú puedes optar para comprar o adquirir este producto, ya que en Bodega Aurrera yo encontré, creo que eran 6 metros o 5 metros por aproximadamente 99 pesos o 90 pesos, dependiendo del tipo de vinil, ya que había algunos de 250, de 300 pesos, pero pues te digo, dependiendo del diseño es como sube o baja el costo. Pero pues se me hizo la mejor oferta en Mercado Libre. Bueno, en Mercado Libre me dieron 2 metros por 66 pesos, lo cual es pues poco, pero creo que va más acorde a lo que yo estaba buscando. En Bodega Aurrera te digo que habían 5 metros o 6 metros por 99 o 100 pesos mexicanos, dependiendo del vinil. En Modatelas lo encontré en 45, 50 pesos el metro. Pero con una longitud de anchura, creo que eran como 50 centímetros o 40 centímetros. Ya dependerá tú donde lo quieras comprar. El chiste es que ya lo tengas. Y bueno, para ponerlo es demasiado fácil. Simplemente vamos a ocupar de algunos utensilios o de algunas herramientas, como lo es un trapo o un paño, no sé cómo lo conozcas tú, un atomizador, o en su defecto alguna forma de echar agua en la ventana. En la ventana debe de estar 100% limpia para que esto pegue de la mejor manera, y vamos a usar el atomizador para adherir esto a la ventana. Y ya, ahí te voy a mostrar más o menos todo el proceso que hice para poner este vinil, pero pues es bastante sencillo, ¿no? Y pues puedes obtener el efecto de privacidad en tu ventana sin necesidad de cambiar el vidrio, ya que hay vidrios que los venden directamente con este efecto. Pero pues si te quieres ahorrar lo de este vidrio, pues puedes optar por este tipo de vinil de privacidad, ¿no? Y bueno, pues vamos a comenzar con el tutorial.
Y pues bueno, iniciando con esto te digo, debemos de tener lo que es el vidrio limpio, por lo tanto voy a poner un poco de agua y pasar el paño para limpiar o quitar todo este resto de polvo o cuestiones de suciedad que tenga, ¿no? Como segundo paso vamos a tomar lo que es el vinil y vamos a sacar las medidas perfectas para la ventana. En este caso pues queda un poquito grande, así que pues solamente queda más o menos fijarlo de alguna manera para poder recortarlo y que quede pues lo mejor posible. Sé que esto no, tal vez no sea una tarea fácil, pero pues si cuentas con otra persona tal vez te pueda ayudar y pues esto sea un poquito más fácil, ¿no? Una vez que ya tengamos el tamaño perfecto, ahora sí vamos a poner el vinil en la ventana. Para esto pues primeramente vamos a mojar toda la ventana. Ya mojada vamos a quitar lo que es el protector del vinil para de esta manera pues ahora sí pegarlo y tenerlo ya fijo en la ventana. Una vez ya fijo en la ventana pues con ayuda de un trapo o con ayuda de una tarjeta o de algo plano vamos a empezar a sacar lo que son las burbujas que se hayan quedado en el vidrio para de esta manera pues tener una mejor presentación. O sea, no es totalmente necesario, pero pues para tener una mejor presentación sacamos estas burbujas para obtener un resultado como este que tenemos aquí. Como lo ven, del lado izquierdo tenemos el vidrio normal y del lado derecho ya lo tenemos con el resultado del vinil ya puesto. De esta manera pues se vería, bueno, se vería más o menos este vinil ya puesto en la ventana. Como lo ven, deja pasar la luz, pero no deja ver ni hacia afuera ni hacia adentro, lo cual es una ventaja para pues tener un poquito más de privacidad, ¿no? Y bueno, pues para la ventana izquierda vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo ponemos, sacamos las medidas, lo cortamos, mojamos y volvemos a poner lo que es el vinil, quitando siempre lo que es el protector o pues el como una espuma que trae, pues sí, el protector. Y para finalizar pues removemos lo que son las burbujas de aire o de agua que se hayan quedado en su interior. Y ya pues este más o menos sería el resultado de lo que es este vinil por dentro. Te digo, pues está bastante bien, al menos para mí. Como te digo, es bastante fácil poner estos viniles, ya dependerá tú cuál hayas escogido, porque te digo, hay distintos efectos. Este pues es de esmerilado, pero hay algunos como con efecto de vitral, hay algunos con efecto de espejo, hay algunos con efecto solamente todo esmerilado. Ya dependerá tú cuál elijas y el efecto que quieras, ¿no? Bueno, que quieras dar. Por aquí te voy a poner unas imágenes de cómo se ve más o menos por fuera, ya que por dentro ya viste cómo es el resultado de todo esto. Pero pues bueno, si quieres tener un poquito más de privacidad en tu casa o con tus ventanas, te sugeriría demasiado poner este tipo de viniles por si no quieres reemplazar lo que es el vidrio, ya que te digo que venden vidrios específicamente diseñados pues con este efecto, pero pueden ser un poquito más caros y a veces te sale más barato poner lo que es un vinil como estos que cambiar todo el vidrio, ¿no? Pero pues bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.